Bueno, muy buenos días, buenas tardes ya. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, la presencia también del senador Mario Delgado. Teníamos mucho interés en poder compartir algunos puntos que nos preocupan sobre el reglamento de tránsito en la Ciudad de México con ustedes, lo que hemos estado viendo en la prensa, la posición del gobierno de la ciudad frente al reglamento de tránsito. Primero, recordarles que desde un inicio advertimos que tenía avisos de ser una política excluyente, impositiva y a todas luces arbitraria. Señalamos también que la finalidad que tenía el nuevo reglamento de tránsito era únicamente y exclusivamente recaudatoria. Seguir exprimiendo el bolsillo de los capitalinos porque muy poco abonaba a mejorar el tema de la movilidad y el ordenamiento de las vialidades. Resulta que el tiempo nos ha venido dando la razón y pasaron muy pocas semanas para que se nos diera la razón. Primero, el reglamento de tránsito pues se ha convertido en un grave error del gobierno de la ciudad y desafortunadamente con este acto de autoridad en contra de los ciudadanos, pues en los últimos 2 meses los capitalinos de alguna forma se han visto afectados y ojo, créanme que nosotros sí queremos detener, que disminuyan los accidentes en esta ciudad, es obvio que todos le apostamos a ello. Desafortunadamente, pues no creo que con este reglamento, solamente pensando en lo recaudatorio, las cosas hayan cambiado en la Ciudad de México. Dijimos en un principio que elevar las multas hasta en 400% aumentaría la corrupción y que era una violación al artículo 22 de la Constitución porque multas de esa magnitud eran cargas excesivas en contra de la población. Lo increíble es que mientras en abril de 2015 el gobierno del Estado de México decidió suspender las multas de tránsito en los municipios de Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Chalco, Toluca, Metepec, Lerma, Almoloya de Juárez, San Mateo Atenco para frenar la corrupción descontrolada. En la Ciudad de México la apuesta fue totalmente al revés, darle más elementos y todavía más agresivos a los policías de tránsito y desafortunadamente pues se convierte en un círculo vicioso. Aquí no nada más tiene la culpa el policía, sino también el ciudadano que pide, no, pues discúlpeme, ¿cómo nos podemos arreglar? Y todo lo que sabemos todos nosotros. De 2009 a 2014 el monto anual por multas de tránsito se cuadruplicó al pasar de 121.9 millones de pesos a 505 millones de pesos. Esta es información oficial y si comparamos el primer trimestre de 2014 y 2015 el aumento fue de 24% en términos reales. Con esto pues es obvio que el jefe de gobierno identificó aquí un posible nicho de minita de oro para, pues no sabemos para qué, porque todavía no nos dicen exactamente en qué van a invertir todo lo recaudado. Desde el 15 de diciembre se han impuesto la cantidad impresionante de 585,632 infracciones, lo equivalente a 10,500 al día, 653 por hora laborable. Entonces, esto es un negociazo, insisto, es un reglamento recaudatorio meramente. No solo eso, hay que añadirle la ocurrencia de las fotomultas que tienen una cuota diaria de 5,000 infracciones para llegar a las 150,000 mensuales. Eso significa que por contrato al año se deberán imponer 1,800,000 infracciones, de las cuales 46% del dinero se lo quedará esta empresa Autotraffic,
200 millones de pesos mensuales, pero además la Secretaría de Seguridad Pública le tiene que pagar a Autotráfic por servicios más de 173 millones de pesos y el restante terminará en la Secretaría de Finanzas. Cuando todo esto debiera estarse, si te multan, ese recurso debiera ir a temas que le interesan a los capitalinos, como mejoras en el transporte público y apostarle mucho más a la parte de señalización. Las fotomultas pues se están convirtiendo en el monumento a la corrupción en el gobierno de la Ciudad de México. Deja claro que lo importante pues no es necesariamente la seguridad de los capitalinos, no es poner orden en las vialidades, es llegar a la cuota de infracciones y bueno, esto afecta de manera automática a la gente. Nos enteramos ahora de dos noticias. La primera, que el jefe de gobierno, consciente de que el nuevo reglamento y sus multas exageradas son un error, ahora ha anunciado la condonación del 80% de las multas por pronto pago. No había presumido que elevar las multas era una condición indispensable, había defendido también, no lo había hecho a capa y espada el aumento, no dijo que las multas altas iban a salvar vidas y ahora las rebaja, como que ya no estamos entendiendo qué es lo que está pasando con el discurso del gobierno de la ciudad. La segunda noticia, y que resulta todavía más grave, es que información clave del servicio y el contrato entre el gobierno y la empresa Autotráfic la reservaron hasta el 2022, cuando el contrato acaba en el año 2017. ¿Cuál es el miedo a la transparencia? ¿Por qué se están reservando la información para que la gente pueda conocerla hasta el año 2022? ¿A qué le temen? El que nada debe, nada teme. Entonces todo esto nos empieza a oler bastante mal y pienso que a los ciudadanos pues seguramente también. Hoy les queremos anunciar que vamos a exigir a través de varios instrumentos en el Senado de la República algunos puntos. Primero, que se elabore un nuevo reglamento de tránsito que elimine de tajo todas las pifias y las arbitrariedades que tiene el actual. La ciudad, claro que necesita un nuevo reglamento de tránsito, un reglamento de tránsito moderno y con visión metropolitana. Queremos que toda la zona metropolitana, y hemos insistido, funcione con las mismas reglas. Urge darle coherencia a nuestra ciudad, por eso debe escucharse también a la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad, la Cometravi, que está ahí de adorno y desafortunadamente no fue tomada en cuenta tampoco para la realización del nuevo reglamento de la Ciudad de México. Queremos también un reglamento con sanciones razonables, pero más que sanciones, el reglamento debe de ir acompañado de una campaña intensa de concientización. Los capitalinos pues no debemos ser tratados como ciudadanos de segunda, lo hemos insistido todo el tiempo. Este gobierno piensa muchas veces que nos tiene que tratar como menores de edad y hoy desafortunadamente con los resultados que se han tenido en estos primeros meses, con la aplicación del reglamento te das cuenta que se equivocaron y por qué no aceptarlo públicamente, pues porque se está convirtiendo en un gran negocio, jugoso negocio y por eso están reservando la información hasta el 2022. Un reglamento cuyo centro y guía sean las personas, su seguridad, pero también mejorar la calidad de vida y con esto pues implica mejorar las condiciones en la que la gente se desplaza, los tiempos, que la gente pueda hacer mucho menos tiempo para llegar al trabajo, para llegar a la escuela, para llegar a cualquier encuentro. Segundo, anunciamos que haremos lo que el gobierno de la ciudad pues no ha hecho hasta el momento y es impulsar desde aquí y el senador Mario Delgado les podrá compartir desde la Comisión del Distrito Federal poder impulsar pues una campaña para concientizar a la gente. Tercero, vamos a exigir que se transparente toda la información sobre el contrato de Autotráfic, pero también sobre el destino de las cantidades millonarias recaudadas
por las multas. No queremos cochinitos electorales ni gobernantes viviendo con lujos. Vamos a pedir que se inicien procedimientos para sancionar a los funcionarios que arbitrariamente decidieron ocultar la información. No vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir insistiendo en que este reglamento de tránsito es recaudatorio, es muy poco transparente y no necesariamente es un reglamento de tránsito que esté haciendo lo necesario para salvar vidas de la gente y para generar movilidad en el Distrito Federal. Senador Mario Delgado. Muchas gracias, senadora. Bueno, llama la atención el anuncio del jefe de gobierno el día de ayer, antier, respecto de la condonación de las multas, porque resulta contradictorio que el nuevo reglamento de tránsito tenía como lógica aumentar los costos para los ciudadanos de violar algunas reglas, es decir, colocar algunos incentivos de sanción para obligar al ciudadano a actuar de cierta manera. Entonces, si ya no existen esos incentivos, si ya no existen esos castigos, pues entonces, ¿cómo van a cambiar esas conductas? Entonces, toda la tesis con la que se construyó el nuevo reglamento de tránsito, pues la echa por tierra el propio jefe de gobierno. Entonces, creo que en lugar de recurrir a esta facultad que tiene el jefe de gobierno, debería reconocerse que se tiene que revisar a fondo el reglamento y plantear de nuevo cuáles van a ser los incentivos, cuáles son las sanciones y cuál es la visión del reglamento de tránsito. Que dejemos de verlo con una visión policial sancionatoria y que lo veamos más bien desde un punto de vista de la prevención y educación vial. Entonces, no basta con que generosamente el gobierno de la ciudad ahora le haga el favor a los ciudadanos de condonarle las multas, porque fíjense ya cómo cambió todo, porque ahora el ciudadano que sí respeta el reglamento, que es muy educado, que cumple con la ley, pues resulta que él no va a tener ningún reconocimiento, y aquel que sí viola las reglas viales, pues va a tener incluso hasta la condonación de su multa. Entonces ahora sí que quedó el mundo al revés de lo que pretendían mejorar. Creo que también debería aprovecharse la tecnología para prevenir y no para sancionar. Yo creo que estas cámaras, en lugar de estar ahí amenazando a la ciudadanía, pues deberían ponerse radares viales de esos que señalan la velocidad a la que vas, para que los ciudadanos hagan conciencia y reduzcan la velocidad. Eso ocurre en muchas partes del mundo, donde incluso no hay límites de velocidad, hay recomendaciones de ciertos de ciertos parámetros de velocidad y les señalan de manera frecuente al conductor, pues a la velocidad que va, para que haga conciencia y la reduzca. Creo que debería ser un reglamento con acciones preventivas y no nada más sancionatorias. También es un reglamento que dicen, bueno, queremos salvar vidas, pero no tenemos un diagnóstico claro de la ciudad, de dónde están ocurriendo los accidentes fatales. Es decir, cuáles son las causas, los horarios, los lugares donde están ocurriendo, porque eso no lo vamos a solucionar solamente con un reglamento. También tiene que haber acciones preventivas por parte de la autoridad. Creo que se debería enfrentar un plan integral donde tuviéramos como objetivo que esta ciudad no tuviéramos un solo muerto por un accidente vial. Y eso implica muchas acciones de gobierno, además de el reglamento de tránsito que se está imponiendo. Si necesitamos una visión integral de gobierno, no nada más una visión policial sancionatoria. Parece ser que el nuevo reglamento en realidad fue una vía para legitimar las fotomultas. Y el tema de las fotomultas es muy sencillo: multas por consigna,
para que den los números que tienen proyectados con el proveedor. Y entonces si eso está fuera de todo lugar, está fuera de toda proporción y no tiene nada que ver con salvar vidas, más bien lo que se intenta pues es salvar cabezas de los que firmaron este contrato, pues que tiene como objetivo sacar cierta recaudación de la ciudadanía a como dé lugar, porque esto es por consigna. Entonces no estamos hablando de mejorar ciertas conductas viales o mejorar la convivencia vial, sino pues alimentar un negocio que pues también ahora resulta que ni siquiera es transparente, que está reservado una parte importante de este contrato y que no es el único contrato que tiene esta empresa y que suman ya más de 500 millones para esta empresa y que no sabemos la vía que se siguió ni los criterios para la licitación. Entonces, pues todo esto no lo pueden cargar los habitantes de la Ciudad de México y menos a costa de decir que se va a mejorar la convivencia vial. Si algo hemos visto en estos últimos meses es el deterioro absoluto de la convivencia vial en nuestra ciudad. Bueno, decía la senadora, vamos a emprender una campaña en la Comisión del Distrito Federal, donde nosotros pensamos que es mejor educar que multar. Esa va a ser la base de la campaña. Queremos decirle a los ciudadanos cuáles son las medidas elementales, básicas, que deben ellos de tener para que estén más seguros en todo el tema de la movilidad. En esta convivencia que tenemos muchas horas en nuestra ciudad, ¿cuáles son las recomendaciones que debemos tener? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que seguir? ¿Cuáles son las cuestiones que debemos de hacer conciencia para que tengamos una ciudad más segura en materia vial? Y apelar siempre al ciudadano. Nosotros que creemos que es mejor la educación que la sanción, creemos que es mejor que veamos a la ciudad como un lugar donde son personas con conciencia, mayores de edad, como dice la senadora, y no pues desde una visión policial de ciudadanos a los que hay que perseguir y hay que sancionar. La base de la campaña de prevención y educación vial va a ser, es mejor educar que multar, y el objetivo va a ser ese, dar medidas básicas de prevención y de educación vial para tener una convivencia vial más segura. Es parte desde otra idea de ciudad, parte desde otra visión de cómo podemos mejorar las cosas en nuestra ciudad, y pues también aprovechar, como lo señaló aquí la senadora, pues para que no se siga con esto de un reglamento y luego que se condonan las multas, porque es totalmente a discreción de la autoridad. Hoy las condonan, mañana no sabemos si va a ser el 90%, si el 50%, en fin, ya parece que se está premiando al infractor, cuando era justo el mensaje contrario lo que se quería meter con este reglamento. Entonces creo que hay una oportunidad para rectificar, hay una oportunidad para que pensemos bien cuáles deben ser las reglas viales, cuáles son los incentivos, cuáles deben ser las sanciones y sobre todo un amplio programa de educación, de concientización de los conductores, de los peatones, de los ciclistas, de todos los que convivimos en el espacio público para efectivamente que sea una ciudad más segura en materia vial. ¿Estamos a sus órdenes, senadora? O sea, nada más vine hoy. Hola, buenas tardes, senadores. Yo quisiera, preguntarle a la senadora Mariana Gómez del Campo que si pudiera ser un poco más específica en el tema número 3 de exigir la información sobre los contratos para que después se pudiese sancionar a las autoridades involucradas en este tema de autotráfico con el nuevo reglamento de tránsito. Primero, lo que nosotros necesitamos es poder contar con la información. Me resulta increíble que el jefe de gobierno pues en sí haya permitido que se ocultara la información. Me queda claro que esto pues no lo hicieron solos, o que el jefe de gobierno nos explique qué fue lo que pasó,
¿por qué ocultar la información? Además, ¿no? Si el contrato termina en el año 2017, ¿por qué ocultarla hasta el año 2022? Nosotros lo que queremos es la información, y ya teniendo la información, pues ver qué procede. Pero sí creo que tiene que haber gente sancionada, sí creo que tenemos que hacer lo necesario para que esta información no se oculte, y me parece que un tema tan ciudadano, ¿por qué ocultar la información de los contratos, de todo lo que se pueda recaudar, de toda la información, ¿no? Me parece sumamente delicado en un tema que afecta la vida diaria, afecta o beneficia de alguna forma, ¿no? El que se cuente con un reglamento de tránsito de este tipo, la vida diaria de millones de capitalinos. Entonces, yo sí creo, y además, bueno, pues emprenderemos todas las acciones que sean necesarias desde aquí, desde puntos de acuerdo, enviarle carta al jefe de gobierno, hacer la presión que sea necesaria, que los ciudadanos estén informados de qué es lo que está ocurriendo, porque yo creo que estamos todos en el derecho de saber el destino de estas cantidades millonarias recaudadas por multas, pues a dónde van a ir a parar. Sí es un tema que nos preocupa, sí es un tema que nos ocupa también, y vamos a estar insistiendo porque queremos y exigimos transparencia y rendición de cuentas. Y a partir de el contar con la información, que yo espero que con la presión social el gobierno de la ciudad pues cambie de decisión, a partir de, en cuanto contemos con esta información, también presentar las denuncias que sean necesarias. Yo creo que la gente está harta de que traten de verle la cara, que te inventen que un reglamento es para salvar vidas y de repente te das cuenta pues que no es precisamente para salvar vidas, y que las camaritas de las fotomultas pues muchas ni siquiera están funcionando correctamente, pero sí se les va a pagar millones y millones porque hagan su trabajo. Y bueno, tenemos, gracias a los ciudadanos que han subido videos, camaritas que están tomando fotos todo el tiempo, y a la hora que el ciudadano tiene que pagar, ahorita condonaron el 80%, que decía el senador Mario Delgado, pues sí, esa discreción, pero también ellos pueden decidir, a estos ciudadanos sí les aplicamos la condonación y a estos otros ciudadanos no, o cómo está la cosa, estos me caen bien, estos me caen mal, dependiendo de la delegación, se va a convertir en un tema electoral, el tema de las multas, que no era el nuevo reglamento de tránsito, un reglamento para salvar vidas. Yo sí voy a seguir insistiendo en ello. Entonces, si realmente es para salvar vidas, pues cambien las cosas, hagan las cosas distintas. Y hasta el momento, pues se han estado tropezando y haciendo las cosas mal, al grado de estar ahora leyendo que condonan el 80% de las multas. Me parece desmedido, me parece que lo hicieron en total desorden, que cuando pensaron en el planteamiento de tener un nuevo reglamento de tránsito para la ciudad, pensaron solamente en la recaudación y no en todo lo demás, ¿no? Y en lo más importante, que es el ciudadano, cómo lograr generar conciencia, cómo impulsar educación vial, cosa que pues no vemos hasta el día de hoy una sola campaña. Y ustedes recordarán que cuando hablaba del reglamento decía que también impulsarían campañas. Yo no veo nada de esto, y creo que ustedes tampoco, porque todos vivimos en la Ciudad de México, y lo que sí sabemos es que las multas pues son multas muy muy altas, ¿no? Y digo, ustedes ya tienen toda la información, pero son multas muy muy altas que al final del día pues en la Ciudad de México, si en este momento están condonando el 80%, bueno, pues ¿qué va a pasar el día de mañana? Entonces nosotros vamos a estar en este momento y tenemos la misma información que ustedes, ¿no? Ustedes de hecho nos la dieron, los medios de comunicación nos enteramos de todo esto, y ahora que queremos contar con más elementos para tomar definiciones también de cómo vamos a proceder jurídicamente, porque sí creo que tendremos que presentar en su momento diversas denuncias. Senador. ¿Saben quiénes integran los dueños de la empresa a la que se le dio el servicio? Uno. Y dos, esto no viene siendo también como lo del metro, que decían que el incremento fue para beneficio y el metro sigue igual.
Bueno, yo no tengo información de quiénes son esta empresa. A ver, ¿por qué reservan el anexo técnico de las cámaras? ¿Por qué? Porque con esa información podríamos calcular el costo de las cámaras. Son, según datos, alrededor de poco más de 1,000 cámaras, y pues son 150 millones de pesos. Pues ¿qué tendrán esas cámaras? Pues por eso reservan el anexo técnico, para que no se conozca las características de las mismas, no porque se ponga en riesgo. Finalmente la cámara es una terminal y lo que hace el funcionamiento es el software, que seguramente pues ese no lo pueden reservar, pero no así el tema de la cámara. Entonces, por eso me imagino que hacen eso. Y la otra es lo que decía la senadora, a ver, ¿de veras quieren salvar vidas? Pues debería haber un destino específico de la recaudación de estas multas. Por ejemplo, debería haber una inversión muy importante en el ERUM, tener el mejor escuadrón de rescate y urgencias médicas de cualquier ciudad del mundo, porque el gobierno con esto pretende recaudar más de 170 millones de pesos, lo cual podría ampliar la capacidad del ERUM y modernizarlo completamente y tener la posibilidad de que cualquier accidente se pudiera llegar en menos de determinado tiempo y así efectivamente salvar vidas. La otra es, sabemos que la principal causa de atropellamientos en la Ciudad de México son las vueltas continuas. Entonces, ¿dónde están los puntos? Por eso decía yo, ¿dónde está el diagnóstico que nos diga cuáles son los lugares, los horarios, las zonas donde tenemos mayores fatalidades y cómo va a haber una intervención directa en esos lugares? Porque ahí algo está fallando, es un tema de visión, es un tema de señalización, es un tema de cómo está la infraestructura vial, que sí se detecte el problema y con este dinero se podría intervenir y cambiar de fondo las condiciones que están propiciando estos accidentes fatales. Entonces, insisto yo, no hay un programa integral compuesto de acciones de gobierno, acompañado de programas de prevención y el reglamento de tránsito que tenga como objetivo hacer de esta ciudad una ciudad más segura en materia vial y así efectivamente reducir las fatalidades de esto. Gracias, buenas tardes. Preguntarles si ya se le han acercado a ustedes ciudadanos para pedirles apoyo o asesoría en torno a algunos amparos que pudieran meter en torno a las fotomultas, porque se ha dicho incluso que estas pues son invasivas de la privacidad, por un lado, y por el otro, si nos pudiera concretar, senador, ¿en qué consiste esta campaña que van a impulsar desde la comisión? Si son spots, si son, no sé en qué consiste, por favor. Vamos a anunciarlo con mayor detalle. Estamos trabajando con un equipo donde justamente nos está haciendo cuáles son las recomendaciones que debe conocer todo conductor, todo peatón, todo ciclista para estar más seguro. A partir de esa información, de educación vial, prevención, capacitación, vamos a ver cómo se lo hacemos llegar a los ciudadanos. Vamos a también pedir la colaboración de varias instituciones para que nos ayuden a hacerle llegar a los conductores, automovilistas, ciclistas, peatones en la ciudad esta información. Pero la base es la más importante. Nosotros pensamos que es mejor educar que multar. Pero no te escuché esa pregunta. ¿De cómo van los amparos? Mira, como están en este juego de que condonan y que los 2 primeros meses no valen y que han llegado, a mí sí me han llegado algunos ciudadanos que ya les llegó, pero en realidad todavía, hasta que no empiecen a infraccionar, entonces ya arranca el momento de la impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso. Antes no, pero pues siguen en esta jugarreta de que te condona un mes y luego otro mes y luego el 80% y pues y qué buena onda el gobierno, que perdón, a ver si saca alguna promoción ahora en Semana Santa, a lo mejor hace hasta el 90% de descuento, ¿no?
Gracias.